La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena, que nos escuchan a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También saludamos a los que nos siguen en Ibarra e Imbabura a través de FM Ritmo 103.5. Hoy queremos poner en escena el análisis de los desafíos que tiene el Ecuador para enfrentar el conflicto armado interno y cuánto contribuye el proyecto de ley para desarticular a las economías criminales. Sabemos que el presidente Daniel Noboa ha iniciado un periodo de 4 años y hay grandes desafíos, no solo por el trámite y aprobación del proyecto de ley para enfrentar a las economías criminales, sino también en general los problemas en medio del conflicto armado interno. Hay que recordar que el Ecuador atraviesa una grave situación debido a la expansión criminal, en parte por los últimos hechos, por la extracción ilegal de minerales, en medio de la debilidad institucional y la complicidad estatal y de organismos de control que no actúan de manera oportuna, firme y permanente. Las acciones ilegales que se cometen con la anuencia desde el Estado por acción, omisión o indiferencia se repiten de manera permanente mientras existe impotencia e inseguridad frente a la arremetida del poder de quienes hacen un mejor negocio que las drogas, la minería ilegal. ¿Dónde están los resultados, preguntamos, concretos de las acciones y controles de los organismos estatales, agencias de regulación y control, superintendencias, investigación de lavado de activos, entre otros? ¿De qué ha servido la declaratoria de la minería ilegal como una amenaza? Este es uno de los sectores que le afecta al Ecuador. Y en este proyecto de ley que está en trámite en la Asamblea Nacional, se da cuenta de los indicadores, la tasa de homicidios intencionales que se ha evidenciado un recrudecimiento a propósito del proceso electoral a comienzos de este año y en los 4 primeros meses. En el periodo comprendido entre el 2022 y 2024, el Ecuador experimentó un crecimiento exponencial en los delitos de extorsión, secuestro y secuestro extorsivo, todos ellos asociados directa o indirectamente al fortalecimiento de las estructuras armadas organizadas transnacionales, el narcotráfico y también la narcopolítica en el Ecuador. Con estos antecedentes, quiero dar la bienvenida al coronel Fausto Cobo, ex secretario del Centro de Inteligencia Estratégica Militar de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, el doctor Guacero, experto colombiano en materia de seguridad, y la doctora Michelle Maffei, experta en prevención de crimen organizado y docente universitaria. Quisiera empezar con el coronel Fausto Cobo. Coronel Cobo, ¿cómo ve y en qué condiciones está el Ecuador para enfrentar no solo el conflicto armado interno, sino este desafío de la ley que pretende desarticular a las economías criminales? Muy buen día. Buenos días. Realmente este gobierno asume el poder con una crisis de inseguridad sumamente grave, a tal punto que lo han calificado como conflicto interno armado. Eso significa que no nos estamos enfrentando a la delincuencia común, sino al crimen internacional criminal. Ahí está el narcotráfico, la minería ilegal y otros delitos conexos que hacen de los negocios de esta estructura criminal un poder igual o superior al del Estado. Las cantidades de recursos que tiene la criminalidad son inmensos. Por eso los desafíos
que tiene el gobierno de Daniel Ortega. Para poder visualizar la magnitud de la confrontación, la naturaleza de la amenaza es transnacional. Ahí está el centro de gravedad. Su enfrentamiento, su neutralización, su contención y su eliminación depende en mucho de la capacidad que tenga el Estado de lograr una respuesta regional, una respuesta internacional. La cooperación internacional es un centro de valor importante en la estrategia que tenga el gobierno. No habrá ninguna posibilidad de que solo el empleo militar o solo el empleo de la fuerza pública sea la solución a este conflicto. Esto es integral. El poder nacional tiene que manifestarse, obviamente, de acuerdo al faciamiento de la visión que se tenga, con prioridades de las expresiones de ese poder. Por ejemplo, en esta fase amerita que la prioridad sea militar y policial, pero eso no quiere decir que el resto de expresiones del poder no se manifiesten en la estrategia. Se requiere educación, vialidad, presencia del Estado en el territorio nacional, pero claro, en esta fase se visualiza la prioridad de la expresión militar y policial, y por eso se requiere que el marco legal que tiene el Ecuador se amplíe para que también se logre una mayor amplitud en el espacio de maniobra de la fuerza terrestre, de la fuerza naval, de la fuerza aérea, del poder de la fuerza pública. Porque si no se da ese espacio legal y legítimo, entonces obviamente el espacio de maniobra va a ser siempre menor. Esa es la prioridad que tiene el gobierno en el tema de la ley económicamente urgente que envió para desarticular las economías ilegales. Pero el reto es inmenso. Primero, dejar de visualizar solo militarmente o policialmente este tema. El reto es que el gobierno nacional, que la estructura del Estado, no solo el gobierno nacional, los gobiernos autónomos descentralizados, la justicia, la Asamblea Nacional, todo en su conjunto visualicen una estrategia integral, porque la respuesta tiene que ser así. Caso contrario, no habrá ni en el mediano ni en el largo plazo una solución a este difícil y complejo conflicto que no es igual a los de las épocas de las pasadas, de la década de los 80, de los 90, o de una confrontación internacional con otro país. Este es un complejo escenario en donde el conflicto es disipado, no se sabe muy bien contra qué se enfrenta, hay una nubosidad que hay que tener la sabiduría de hacerla a un lado y ir más allá del bosque para ver una salida, y eso se requiere conocimiento, se requiere comprensión del fenómeno que estamos viviendo, se requiere experiencia, también juventud, se requiere juventud, porque ahí está la energía, ahí está la nueva visión de las nuevas generaciones, y eso está muy bien, pero se requiere muchísima experiencia. A un líder se lo califica al final, no porque es buena gente, mala gente, no, por sus decisiones y sus efectos. Y por eso hay que tener decisiones y un espacio de mucha sabiduría. Coronel Fausto Cobo, en las actuales condiciones, ¿cuánto puede contribuir esta ley para desarticular las economías criminales? En primer lugar, esta ley no es la solución. Esta ley ayuda a las fuerzas del orden a emplearse con mayor libertad en un espacio mayor. Ya. En segundo lugar, este proyecto de ley tiene que ser mejorado sustancialmente en algunos temas.
No, yo, por ejemplo, tengo una crítica frontal. No concibo que el presidente de la República lidere un bloque de seguridad en donde en el concepto, en el propio proyecto de ley, se le considera en el nivel operativo, es decir, en el nivel que tienen que estar los comandantes, viendo qué equipo llevan, cómo van a hacer estrategia en el territorio, cómo se emplean los medios. No puede ser que el presidente esté allí. El nivel del presidente es el nivel político de la seguridad, inclusive por protección del propio presidente para el futuro y en la toma de decisiones, que siempre va a ser peligroso en el nivel operativo y táctico. Entonces no puede estar allí. Otra crítica que hago frontalmente es que no puede estar en el reglamento la composición del bloque de seguridad, porque obviamente amerita que esté en una ley para las responsabilidades que significa la toma de decisión. Entonces no puede estar en un reglamento la composición. ¿Quién conforma el bloque de seguridad? ¿Qué mismo es? Además, ahí dice otras misiones. ¿Cuáles? ¿Y quién está ahí para tomar la decisión? ¿Y quiénes son los responsables? Ya. Y hay otros temas. En el resto, creo que inclusive ya se podría tomar decisiones sin necesidad de esa ley de algunos objetivos que persiguen. Por ejemplo, la definición de zonas de seguridad. Eso lo pueden hacer ahora. Está en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Ahí se trata de definir un espacio para poner un régimen especial, excepcional, dentro de donde se haya delimitado esa zona de seguridad, para conseguir un objetivo específico de seguridad. Y ahí entonces, en ese régimen especial, se define objetivo, medios, espacio, tiempo, y se maneja, se gestiona para lograr ese objetivo. Así que eso lo pueden hacer ahora también. Ahora, como por ejemplo en las correcciones que desde mi punto de vista, sencillo, humilde, pero obviamente con experiencia, hay que revisar, por ejemplo, las leyes reformatorias que constan en ese proyecto de ley. ¿Cómo no se reforma o no se aprovecha para reformar sustancialmente la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que es un mamotreto, pero que está vigente? Porque ese mamotreto lo votó el Corrato, cuando tenían una mayoría inmensa. Yo mismo era asambleísta y claro, yo voté en contra, me paré en mi atril, pero los votos impusieron ese mamotreto, que hay que algún momento derogarlo. Vea lo que significa ese mamotreto. No tiene carácter orgánico. O sea, la ley no es orgánica, es ordinaria. Cuando una ley de seguridad pública del Estado, ¿qué protege? Derechos humanos, pues. Y el argumento fundamental para hacerle orgánica u ordinaria a una normativa es que proteja derechos humanos. La Ley de Seguridad Pública del Estado del Ecuador no tiene carácter orgánico. Es una falacia. Y esos son los temas que al final van influyendo para que vivamos esta crisis de inseguridad. Bienvenida, doctor Hugo Acero, experto colombiano en materia de seguridad. ¿Cómo ve desde Bogotá la situación que vive el Ecuador? Usted que conoce nuestro país, ha dictado charlas, ha hecho consultorías. ¿Cómo le ve al Ecuador en medio de este conflicto armado interno, en medio del crecimiento de los homicidios intencionales que se han registrado en el país y que estamos viviendo desde comienzos de este año un recrudecimiento de esos hechos? Buen día, doctor Hugo Acero. Miguel, buenas tardes. Igualmente saludo a Michel y al coronel Fausto. Bueno, la verdad es que preocupa el incremento de la violencia homicida que se ha registrado durante este año en Ecuador. Yo creo que va a estar, si sigue así, muy cerca de los 9.000 homicidios en el país, y esa es una cifra supremamente alta. Ni siquiera en el último año, el año 2023, había tenido esa cifra.
En el 2024 se logra una reducción importante, algo más de 1.300 homicidios menos, pero desafortunadamente en lo que va corrido del año las cifras no son buenas. Eso es, digamos, una preocupación que está ahí sobre el tapete, bajo un nuevo periodo del presidente Daniel Noboa, y desde luego los esfuerzos que hay que hacer para tratar de que se entienda que este es un problema de Estado, no es un problema solamente del Ejecutivo. No es un problema, y lo decía cuando estaba precisamente también el presidente anterior, igualmente el presidente Noboa. Este es un problema del Estado en donde deben participar los otros poderes y las otras instituciones del Estado, el poder legislativo, el poder judicial. Y debe haber un trabajo coordinado. Yo creo que la ley se va hacia en esa línea y desde luego es lo que hay que buscar, de un trabajo integral y armónico del Estado, y desde luego también llamar la atención a que los ciudadanos apoyen. ¿Qué me preocupa? Me preocupan varias cosas, no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel de la región. Y es que la región está sufriendo de ese problema. En Colombia también los homicidios están aumentando, no en el nivel que están aumentando en Ecuador, pero Colombia se había caracterizado por una caída permanente de los homicidios, pero ya hace más de cerca de 10 años eso ha permanecido estable y ahora comienza a aumentar. Y preocupa sobre todo el tema de criminalidad transnacional que tenemos en la región. Este ya no es un problema solamente de Ecuador, es un problema de la región, es un problema del mundo, si se quiere, y hay que buscar cooperación absolutamente en todos los sectores y en todos los países. Pero preocupa también esa cooperación, y preocupa porque bajo el gobierno de Trump, particularmente el socio más cercano que tienen los países latinoamericanos pues es Estados Unidos. Y esa cooperación se está disminuyendo. Y ahí es donde entro a algo que he insistido, Miguel, en cada uno de tus programas. Y es, ya no vamos a tener cooperación de los Estados Unidos. No va a haber helicópteros. No va a haber recursos suficientes como el Plan Colombia en el caso de Colombia cuando se dio. Se eliminaron los recursos que ayudaban en muchos programas, los recursos de USAID a nivel de la región. Y eso, desde luego, ¿quién lo tiene que asumir? Los países. Una de las líneas importantes, y hay 3 líneas importantes que hay que desarrollar a nivel de la región, y no solamente me quiero referir a Ecuador. Una es, esto no se puede trabajar solos, hay que buscar cooperación regional, y cuando hablo de cooperación regional, y lástima las relaciones que hay con Colombia, porque la verdad que son un desastre, y lo digo por nuestro presidente Gustavo Petro, que también tiene el país Colombia en un desastre, pero no va a haber relaciones cercanas con Ecuador. Deberían en este momento existir unas relaciones muy dinámicas y cercanas entre Colombia y Perú y Ecuador. Por lo menos comenzar en ese nivel territorial y nivel regional. Pero también unas relaciones permanentes, desde luego, con México, por ejemplo. Y ahí las relaciones tampoco son buenas. Y ese es otro problema. Mientras que los delincuentes están organizados, tienen muy buenas relaciones, ejecutan programas de manera coordinada y cuando no, pues se enfrentan a su manera, los estados no están coordinando. Y eso le favorece a la delincuencia transnacional, porque ellos no tienen fronteras, ellos se mueven libremente por la región, pueden hacer sus negocios y los estados no están trabajando en equipo. Y no los estoy viendo. Ese es el primer elemento. Deberíamos apostarle a procesos de cooperación judicial, en seguridad y hasta, digamos, de inteligencia y de una serie de acciones para enfrentar estos grupos. El segundo elemento es recursos. Tenemos unas fuerzas armadas y unas fuerzas de policía y una justicia, basta ver las cárceles, en donde no hay recursos, donde están mal dotados, donde no tienen equipos, donde falta equipos. Y el segundo punto, además de la cooperación a nivel regional, es que los estados debemos conseguir recursos para fortalecer la seguridad y la justicia. Y la única manera son los impuestos, no existen otros. No existen. Si el Estado ecuatoriano
y la sociedad ecuatoriana no apuntan a tener más recursos para seguridad y justicia, va a ser muy difícil enfrentar a la criminalidad que sí tiene los suficientes recursos para enfrentarlos, para desarrollarse y seguir criminalizando y seguir haciendo acciones criminales en América Latina. Entonces, ese segundo elemento todavía no lo veo tan claro. Y esto supone, desde luego, como digo, esa cooperación desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista de seguridad, supone cruzar información, pero supone fortalecer una estrategia importante que tiene que ver con la extradición y que tiene que ver con otros elementos, porque estamos ante un crimen transnacional. Tengo entendido que hay unos detenidos albaneses allá en Ecuador y eso supone, desde luego, una cooperación con los países que los están requiriendo. En Colombia se han encontrado mafias italianas, mafiosos, no mafias, mafiosos italianos, pues las mafias están aquí también. Mafiosos italianos, albaneses, turcos y de otros países, mexicanos. Y eso, si no hay cooperación judicial y si no hay cooperación en seguridad, va a ser muy difícil. Entonces el escenario es crítico, no solamente para Ecuador, es crítico, supremamente crítico para Ecuador en la manera en que ha aumentado la violencia, pero también para la región. Y no estoy viendo que esos dos primeros elementos que planteé, cooperación y trabajo coordinado a nivel regional entre los estados, eso va a ser difícil. Las relaciones no son buenas con México, las relaciones no son buenas con Colombia, y seguramente Colombia pues tampoco tiene relaciones con muchos países, particularmente con Ecuador y menos con Perú. Entonces, mientras que no haya relaciones, los delincuentes van a seguirse haciendo de las suyas. Y si no estamos dispuestos como sociedad y como países a invertir, porque no nos van a dar plata a nivel internacional, va a ser muy poquita la plata que se puede conseguir. Si no estamos dispuestos a meternos la mano al bolsillo y pagar impuestos para que haya mejor seguridad, no vamos a derrotar la criminalidad. Así se saquen todas las leyes del mundo. Doctor Guacero, a ver, si la crisis del crimen es en América Latina, en la región, ¿cómo dar una respuesta al problema regional, una respuesta en conjunto? Usted mencionó el caso de Gustavo Petro, efectivamente vino a ser en el Ecuador a propósito del cambio de mando el ridículo. Pasó por un malcriado, perdóneme, no saludó ni siquiera con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, que estuvo sentada al lado en la transmisión la posesión del presidente Daniel Noboa. Luego vino a hacer declaraciones sin que nadie le haya preguntado, de que habló del fraude en el Ecuador y dijo que hay presos políticos como el señor Jorge Glass, quien tiene dos condenas, dos sentencias condenatorias ejecutoriadas por la justicia ecuatoriana. Más de 10 jueces nacionales lo condenaron, tiene otros tantos juicios en proceso, incluso está mencionado en el asesinato de Fernando Villavicencio. Con esas consideraciones, ¿cómo se puede dar una respuesta regional a la crisis por el crimen en América Latina, doctor Hugo Ser? Si solamente nos concentramos en Perú, Ecuador y Colombia, que es una cooperación que debe darse, fíjese lo que acaba de suceder en la frontera con Colombia, el asesinato de los militares, la emboscada y el asesinato por parte de comandos de la frontera, de gente que guerrilla, ni siquiera guerrilla, delincuentes y mafia colombiana que está explotando oro en Ecuador, oro en Colombia y todo el tema de narcotráfico. Es una relación coordinada por lo menos para guarecer la frontera, y eso supone esfuerzos conjuntos de fuerzas militares de los dos países y fuerzas policiales, pero también de justicia, y eso no se está dando. Las relaciones de Colombia con la presidenta y con el Perú son nulas también. Entonces yo no veo con gran optimismo la posibilidad de que haya una cooperación regional, mientras que el gobierno de Colombia no cambie. Va a ser muy difícil, condena fácilmente la elección y la manera como el presidente Noboa en Francalí ganó las elecciones, pero no es capaz de condenar el robo de las elecciones en Venezuela. Y con Venezuela tampoco tenemos niveles ni siquiera de cooperación policial y militar y de judicial perfectas, pues eso es un problema a nivel regional y esas son las debilidades que tenemos desde el punto de vista de cooperación.
Existen salidas, pero mientras que tengamos este tipo de gobiernos, o sea, particularmente, ya hablo desde el caso colombiano, no me voy a meter en el caso de Ecuador, en donde creo que se hicieron unas elecciones transparentes y ganó suficientemente el proceso electoral el presidente Daniel Noboa. Tampoco en el caso de Perú, pero en el caso colombiano sí definitivamente estamos en una condición muy difícil para establecer relaciones con los hermanos hermanos digamos, de Ecuador, hermanos de Perú, para enfrentar el problema de la criminalidad, por lo menos en ese nivel regional. Y veo a Ecuador también un poco difícil que tenga unas buenas relaciones con México también, porque ahí están los carteles mexicanos y están también aquí en Colombia, para enfrentar eso. Ni siquiera Colombia, cercano un poquito al gobierno de México, tiene relaciones para enfrentar los carteles mexicanos que operan en Colombia. Entonces yo creo que tenemos muchos problemas y sobre todo, no solamente no tenemos problemas, sino que hay cierto nivel de inestabilidad que no permite que logremos esos niveles de cooperación y sobre todo no tenemos unas instituciones de seguridad y justicia debilitadas, sobre todo en el caso colombiano. O sea, aquí hay que fortalecer la justicia y las Fuerzas Armadas y desde luego desarrollar otros programas integrales para enfrentar esta criminalidad transnacional y completamente organizada. Bienvenida a la doctora Michelle Maffei, experta en prevención de crimen organizado, docente universitaria, nos atiende desde Guayaquil. Doctora Maffei, ¿cómo ve el problema instalado en el Ecuador, este conflicto armado interno, y con un ingrediente de coyuntura, el trámite para la aprobación del proyecto de ley a fin de desarticular las economías criminales? Muy buen día. No, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días y muchas gracias también por considerarme y estar aquí con los colegas. Es un gusto total. Bueno, evidentemente la ley para desarticular la economía criminal en el Ecuador no fue un proyecto de ley como tal o una propuesta de proyecto de ley que se enfocaba tanto en el lavado de activos. Al revés, poco o nada mencionaba acerca de la UAFE, poco o nada mencionaba de inmobiliar, poco o nada habló, y si creo una sola vez, habló de la ley de extinción de dominio. Entonces, eso es un problema enorme para un proyecto de ley como tal, que el objetivo era erradicar o contener la economía criminal. Al fin y al cabo fue un proyecto como tal o una propuesta que se enfocaba muchísimo en cómo el sector privado podía donar ciertas cuestiones a Policía Nacional, porque es evidente que la capacidad económica del Ecuador no le está dando, y no es que no le está dando por falta de impuestos. Yo creo que hay una mala inversión del presupuesto interno. Voy a dar ahí palabras de un presidente lamentablemente muy querido en la región, que es Bukele, que el dinero avanza cuando nadie se lo roba. Y yo creo que eso también es aplicable para el Ecuador. El Ecuador en los primeros 3 meses, lamentablemente, más o menos registró 3.087 muertos, que básicamente en el primer trimestre, que son 89 días de año calendario, básicamente nos genera un promedio de 26.5 muertos por cada 100.000 habitantes, y en 2023 teníamos 21 muertos por día y cerramos con una tasa de homicidios de aproximadamente 47.5. Entonces, ¿qué significa? Si en ese año, 2023, teníamos 21 muertos, evidentemente la tasa de homicidios que va a cerrar el 2025 es mucho más alta que el 2023, y eso va a ser un problema enorme para el Ecuador, porque los homicidios no están decreciendo pese a todo el esfuerzo en Fuerzas Armadas y Policía Nacional que se ha puesto no solamente en inversión, sino también en operativos. Pero lamentablemente no estamos viendo que está cediendo, y lamentablemente la ley contra las economías criminales tampoco creo que sea el mejor proyecto de ley. Yo creo que el Ecuador, y voy a dar una apreciación que muchísimos magistrados, incluso en Colombia, un magistrado colombiano me comentó, Ecuador es reconocido como el país de las reformas judiciales. Hacen reformas a cada rato como si estuviesen cambiándose de calzón. Pero poco o nada sirve, porque la ley no te va a ejecutar el tipo de personas dentro del sistema judicial. ¿Qué es lo que quiero decir? En el Ecuador, así nosotros tengamos la Constitución de Suiza,
tenemos a ratas dentro del sistema judicial, que son los fiscales, jueces y abogados, y van a interpretar la ley en beneficio de los criminales porque les dan dinero. Gran ejemplo es en este momento lo que está sucediendo con Negro Tulio, que es el líder de los choneros en Durán. Durán sigue siendo uno de los cantones más peligrosos de todo el Ecuador. Primero, desde el 2024 está el cantón como tal Ponce Enríquez en Azuay, lo cual es extraordinario justo por la minería ilícita, pero Negro Tulio, aparte de tener nexos con la Agencia de Tránsito de Durán, con Luis Fernando Samaniego, él tenía contratos con el Departamento de Registro de Propiedad y básicamente por cada ayuda que un servidor público dentro del GAT le daba, pagaban entre $3,000 a $5,000. Y en este momento se están haciendo los locos la administración del alcalde Chonil. Ahora, ¿por qué la gente que está en teoría involucrada en esto no está dentro del sistema judicial y esas personas siguen a cárcel? Es básicamente porque las reformas judiciales que tenemos, que son superfluas, no mimitan el accionar que debería tener los fiscales y los jueces cuando se trata de delitos de crimen organizado. Y el delito de crimen organizado, como el lavado de activos, no solamente vincula a los miembros explícitos de una pandilla o un grupo de delincuencia organizada, como acá nosotros lo conocemos, sino que tiene que vincular por default al intermediario político como al intermediario económico que normalmente está dentro del sector financiero, sea desde la banca privada, banca pública o desde las cooperativas que están a cargo de la economía popular y solidaria. Eso no lo mencionaron tampoco en el proyecto de ley contra la economía criminal. Y si no sacan un proyecto de ley o un plan, porque ya estamos cansados de proyectos de leyes que no sirven para nada, sería más que todo un plan de política pública, evidentemente la respuesta es que al gobierno de turno no le compete, no le beneficia y no sería de interés sacar un plan de política pública de ese calibre. ¿Por qué? Porque evidentemente podría haber gente que se está beneficiando económicamente de eso. Vuelvo con el coronel Fausto Cobo. Si la crisis del crimen es transnacional, atraviesa por nuestros países, como decía el doctor Guacero, ¿cómo dar una respuesta regional al problema? El problema mayor para lograr ese fin es que las decisiones obedecen a la voluntad política de los gobiernos de los países involucrados, en este caso los países bolivarianos, que son obviamente los que atraviesan o son distintos en su visión. El gobierno del presidente Colombia es absolutamente diferente a la visión que tiene el gobierno del Ecuador, y así ya ha explicado el doctor Racero las malas relaciones que tenemos con quienes deberíamos tener una facilidad de comunicación: México, Colombia, Perú, Venezuela, con un gobierno que no es legítimo, no es legal ni legítimo. Entonces es complicadísimo. Por eso hace que con mayor razón se elabore un plan, porque el plan tiene que contener una estrategia, y la estrategia del Estado, el concepto estratégico nacional, tiene que estar absolutamente preciso, claro y conciso, de tal manera que se optimice al máximo los recursos que son siempre escasos. Siempre van a ser escasos, no solamente porque así determinan la historia y el estudio de lo que es el manejo de un conflicto, sino que en el tema de seguridad no hay sistemas de seguridad absolutos, siempre son relativos. Igual los recursos, por eso hay que priorizar. No existe estrategia sin priorizar. Entonces aquí, ¿dónde hay que priorizar? Tiene que estar en un plan. Dicen, se ha manifestado públicamente que existe el Plan Fénix. Obviamente no se lo conoce a nivel público porque por razones de reserva, pero estoy seguro que requiere una reingeniería, porque ha cambiado absolutamente
los elementos de la conducción estratégica. Hay que redefinir objetivos, hay que redefinir espacios para poder aplicar el poder con mayor eficiencia. Ha dicho la doctora, por ejemplo, Durán ya está identificado que es la zona de mayor violencia que tiene el Ecuador. Entonces tiene que ser delimitado para que allí se manifieste un régimen especial del Estado integralmente, pero con prioridad, obviamente, con fuerzas de seguridad. Existe, por ejemplo, la necesidad de definir los tiempos, porque ahora no sabemos hasta cuándo y cómo va a durar. Tiene que haber tiempos. En el empleo del poder se debe marcar tiempos, que obviamente pueden ser en el camino, en el desarrollo del empleo, de la preparación y del empleo del poder, ser redefinidos. No tenemos claro, por ejemplo, los recursos y los medios. Ya ha manifestado el señor Acero que los recursos van a ser absolutamente escasos en lo internacional. Al menos si se compara, Coronel Cobo, recordamos el Plan Colombia, el Plan Patriota, en donde le puso en primera línea a Colombia, ayuda por miles de millones de dólares, tuvo tecnología de punta, los helicópteros Black Hawk de ataque y así. Ahora, ¿qué se puede hacer? Con la escasez de recursos que tenemos, el Correato le sacó a Estados Unidos de Manta de una base ecuatoriana, con soberanía ecuatoriana, con recursos y medios de Estados Unidos, pero que empleados bajo autorización ecuatoriana, y lo sacaron. Entonces, con ese criterio no se puede combatir al crimen organizado transnacional, que tienen un espacio de maniobra inmenso, que para ellos no existe límites en el logro de sus fines. En cambio, los estados sí tienen límites, la Constitución, el derecho internacional. Yo escuchaba por aquí algún ciudadano que le entrevistaban y decía, pero es que a su casa no entran los criminales con orden de allanamiento, pero es que son criminales, pues. En cambio, los ciudadanos del Estado estamos en la otra orilla, y justamente por eso hay que tener la sabiduría y la comprensión para emplear adecuadamente los medios, con la fuerza suficiente, con la firmeza suficiente, pero sin los excesos que los criminales tienen la libertad de hacerlo. Doctor Hugo Acero, mientras hay debilidad institucional, falta de recursos, ayuda internacional, mientras tanto las economías criminales, las bandas, los capos, moldean cada vez el panorama político mediante incentivos y también intimidación, lo que está pasando en el Ecuador. ¿Cómo enfrentar eso? Ese es un dilema por el cual estamos pasando hoy los colombianos. Tenemos un gobierno que decidió casi que desmantelar a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas, y cuando digo las fuerzas armadas es que sacó más de 70 generales de alto mando, aplanó la cúpula policial y militar, la experiencia se fue, y hoy tenemos recién ascendidos oficiales en cargos que deberían estar manejando generales con amplia experiencia. Entonces, tenemos una gran debilidad. O sea, el problema que tiene hoy Ecuador, nosotros lo estamos sintiendo de manera muy fuerte. O sea, tenemos una debilidad grande en términos de seguridad institucional, en términos de Fuerzas Armadas. No existe relación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, ni gobernadores ni alcaldes. Ahí hay una pelea permanente. El tema de seguridad al presidente no le interesa. Le interesa la paz total, que ha sido un fracaso total. No ha habido el primer grupo desmovilizado en sus 3 años de gobierno. Prometió que el ELN lo iba a desmovilizar en 3 meses. Ya han pasado ya casi 3 años y el ELN no se va a desmovilizar durante este gobierno. Yo estoy viendo la situación de Colombia peor que la que recibió Álvaro Uribe en el año 2002. Primero porque Álvaro Uribe, cuando recibió ese país, recibió unas fuerzas armadas fortalecidas, recibió un Plan Colombia, y ahí tengo que aclarar algo, Miguel, que lo he venido diciendo varias veces. El Plan Colombia nos dio recursos importantes, sí.
En cerca de 22 años hemos recibido algo más de 14.000 millones de dólares, pero Colombia tuvo que invertir 12 veces más ese recurso. Colombia ha tenido que invertir algo más de 160.000 millones de dólares durante estos 22 años en materia de seguridad y justicia. Entonces, ahí se requieren recursos. Entonces, el problema que vamos a tener hacia adelante es que no tenemos unas Fuerzas Armadas fortalecidas, tenemos unas discusiones del Estado, dentro del Estado, del Ejecutivo con la rama judicial y también una rama judicial completamente débil y sobre todo no tenemos recursos. Entonces la situación que hoy tiene Colombia, y lo digo y lo tomo el ejemplo colombiano, podría ser más o menos la misma de los países de la región. Y aquí se requiere, como decía el coronel, y también como lo decía Michel, más que una reforma, unos planes estratégicos, pero esos planes estratégicos tienen que ser de Estado. Y para hacer un plan estratégico de Estado, se tienen que sentar los poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial y desde luego el poder ejecutivo. Y hay que hacer no solamente ese trabajo conjunto del Estado, sino también involucrar a las comunidades, a los gremios, a las comunidades, porque este es un problema de país, este es un problema de nación y requiere el concurso absolutamente de todos. Mientras que no haya ese nivel de coordinación, mientras que no haya un acuerdo nacional para enfrentar el crimen como se hizo en el caso colombiano frente a las FARC y frente a otros grupos criminales durante las primeras décadas de este siglo, pues va a ser muy difícil obtener resultados. Mientras que solamente sea el Ejecutivo tratando de hacer cosas y las demás instancias no están haciendo lo que le corresponde, va a ser muy difícil obtener resultados. Mientras que no haya una visión integral y no haya un trabajo conjunto de todo el Estado y la sociedad comprenda que debe aportar a ese proceso de fortalecimiento y a esa lucha, va a ser muy difícil obtener resultados. Doctora Michelle Maffei, ¿cómo articular lo que se ha demandado, planes de Estado, donde se involucra a todas las instituciones? Por ejemplo, en el caso de la minería ilegal, casi están desarticulados, indiferentes los gobiernos locales. En esta tarea para enfrentar a la delincuencia transnacional organizada, hay que juntar esfuerzos y aquí vemos debilidad en las instituciones de control. No solamente de las instituciones de control, sino también en cómo muchísimos grupos de delincuencia organizada lavan activos con mucha facilidad con la minería ilegal, más que todo de oro. El oro es un material que no se devalúa y que en este momento en el mercado está en un ascenso incluso. Entonces, ellos básicamente son una necesidad no premeditada de las mismas mineras legales. ¿Por qué? Porque en el proceso de minería de oro, tú tienes que sacar el material como tal a punta de agua, de presión de agua. Entonces, bien o mal, el 50% del material, es decir, del oro, se te va arriba o abajo. Entonces, es un proceso que tiene muchísimo gasto y de paso es costoso por default. Entonces, la única forma en cómo tú puedes recuperar ese oro que se va arriba abajo es por medio de los dragones, que lo denominan, que básicamente son barcos que tienen como una aspiradora. Y en esa actividad es lo que están los grupos de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que hacen? Aspiran el oro dentro o cerca de un municipio o de una localidad que tenga civilización, ponen el oro, lo convierten en lingotes, lo que genera que sea básicamente no rastreable el oro, porque ya no está en su forma natural en la pepa, y eso lo pueden venderlo a un compraventa, que es básicamente donde se compra oro y lavan así el activo, o básicamente se lo venden eso, si es posible, a la misma empresa minera. Entonces, un gran ejemplo, ¿qué es lo que se podría hacer si tuviésemos un plan país o un plan de Estado contra solamente la minería ilegal de oro, aparte de que las instituciones del Estado funcionen, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, que el CIES también esté y sepa quiénes son las empresas, y eso lo tienen muy bien mapeado el CIES, cuáles son las personas que están dentro de las empresas como tal en la Amazonía de minería ilícita de oro, como también los aserraderos en todo lo que es tráfico de flora, más que todo la tala de árboles.
es que la empresa privada, sean empresas ecuatorianas o extranjeras, puedan trabajar con las instituciones. También hablar que están siendo acechadas por grupos de delincuencia organizada y que las comunidades no se dejen extorsionar ni intimidar por estos grupos de delincuencia organizada, porque lamentablemente en la gran mayoría de comunidades que trabajan dentro de todo lo que es minería ilegal de oro, trabajan con estos GDOs, sea por necesidad o sea por, lamentablemente, porque están siendo intimidados por estos grupos. A propósito de lo que usted señala, como una circunstancia, en el Ecuador la exportación de oro es legal, la droga no, pero hay empresas fantasmas de papel que se han revelado que exportan legalmente el oro, que incluso es más cotizado en el precio del kilo y que la droga. Es decir, ¿esto cuánto facilita este negocio ilegal? Es muy fácil porque no es un producto ilícito. Ojo, el oro no es ilegal como el kilo de cocaína. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Evidentemente, cuando tú exportas el oro, normalmente tú lo exportas a Dubái, a Estados Unidos, es el punto de salida o los países hacia donde va el oro de Ecuador. Tú en aduanas dices como el exportador, estoy exportando 10 kilos de oro a X país, sea en lingote o sea en cualquier forma. ¿Y qué es lo que se han dado cuenta? Y eso se dan cuenta las navieras cuando empiezan a pesar los containers, de que en lugar de decir que hay 10 kilos como tal de oro, hay 30 kilos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que evidentemente lo que están haciendo es exportar ilegalmente oro. ¿Por qué? Porque no están declarando el oro. Y el oro que no es declarado es oro que proviene de todo lo que es la minería ilegal. Vuelvo con el coronel Fausto Cobo. Frente a este panorama, ¿cuáles pudieran ser las salidas? Por ejemplo, si se ha insistido en la necesidad de una defensa regional, si no hay un acuerdo formal de seguridad, un plan de seguridad integral, seguridad colectiva, así como compromisos duraderos, ¿cómo enfrentar esto? Mire, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo manifestado por el señor Acer. En primer lugar, tiene que haber un acuerdo nacional para enfocar a la seguridad como un tema de Estado. Y para eso se requiere un plan de Estado. Yo recuerdo en nuestra historia, porque la historia es un elemento, un factor de poder no específico, pero es importante siempre acudir a la historia, que en 1995, frente a la hipótesis de guerra Ecuador-Perú, existía un acuerdo nacional. Todos los ciudadanos, todas las instituciones, la estructura del poder nacional estaba lista para emplearse en beneficio de los objetivos planteados por el Ecuador, y obviamente tuvimos los resultados exitosos que tuvimos, teniendo recursos muchísimamente menores que el Perú en ese caso. Pero en el caso del conflicto que enfrentamos en la región, y aquí en el Ecuador particularmente, aún no existe ese acuerdo nacional. Tanto es así que el 44%, algo más o menos, de la última elección estuvo a favor de quienes no tienen esa visión, que es el correato. Entonces, si en la Asamblea Nacional existe un número importante de asambleístas que no participan con el gobierno nacional de la visión de cómo enfrentar este conflicto. Entonces eso es sumamente grave, es una vulnerabilidad que tiene el Estado, porque la seguridad nacional son todas las acciones que se toman en lo político, en lo económico, en lo social, en lo militar, en lo policial, en lo judicial, en lo tecnológico, de todo orden, encaminado a neutralizar antagonismos, a neutralizar presiones y eliminar amenazas. La minería ilegal está legalmente constituida como amenaza después de una resolución en enero del 2003 del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Entonces, 2023.
2023, perdón, disculpen. Y lo mismo el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, si no existe ese acuerdo nacional es muy, muy complicado. Ahora, ¿cómo salir de esta, en lo político, en lo interno? El presidente tiene ese desafío de unir todo el país con el fin claro que debe estar en un plan para que todo el mundo tengamos esperanza, que nuestra voluntad esté allí al servicio del gobierno nacional. Porque solo con la ley, si se aprueba para desarticular la economía criminal, no se va a arreglar esto. No, ayuda. ¿Y cómo articular a todos los organismos, todas las instituciones? Que no se La verdad, el proyecto de ley, si se aprueba, ayuda. No es el mejor, como dice la doctora, no es el mejor, pero ayuda, mejorando su contenido. Tienen la gran oportunidad de mejorar su contenido con las recomendaciones, escuchando. No cerrarse solamente en el ámbito del gobierno, sino escuchar a los ciudadanos, escuchar a los sectores que tienen mayor experiencia, porque este es un tema nacional, no es un tema, no se va a salir solamente con una visión sesgada o una visión muy limitada, esto es integral. Entonces, ¿qué es lo que falta? Mejorar la gobernanza, y en ese sentido el presidente puede hacerlo. ¿Qué es la gobernanza? La capacidad que tiene un Estado para interrelacionar, para trabajar coordinadamente entre todos los organismos del Estado. Yo recuerdo cuando a Estados Unidos la amenaza le atacó su corazón en Nueva York y atacó a las Torres Gemelas. 2001. Las agencias del Estado no trabajaban en conjunto, pero a partir de ese momento, la enseñanza que hay que aprender siempre, a partir de ese momento, con el sufrimiento, con el dolor, mejoraron la gobernanza, es decir, la fluidez en la comunicación, en la inteligencia, en las decisiones, en la coordinación de los tiempos, de los espacios, del mejor manejo de los pocos y escasos recursos que siempre serán escasos. Y se mejoró muchísimo en Estados Unidos. Eso es lo que hay que hacer acá, mejorar la gobernanza con los gobiernos autónomos descentralizados, con la UAPE, con el CIES, con las Fuerzas Armadas, con la Asamblea Nacional, con la justicia, con los fiscales, y también mejorar, si no se puede a nivel gobierno, mejorar, tener una cooperación internacional en la región o en la subregión, mejorar los convenios que se tiene entre Fuerzas Armadas, entre policías. Hay que mejorar todo lo que se tiene. A veces nos esforzamos en ver las cosas que no controlamos, y eso en estrategia no existe. Hay que manejarse con lo que se controla, porque el poder, la política es el arte de lo posible, no de lo imposible. Para eso están otros espacios como la geopolítica, que maneja potencial y no poder, y otros temas que habría que mejorar. La gobernanza, por ejemplo, el gobierno tiene esa posibilidad, siendo generoso, siendo magnánimo, y no solo el presidente, sino el gobierno. La estructura del Estado tiene que aprender a hacer eso, a trabajar en conjunto y mejorar la gobernanza. Doctor Aguacero, ¿cuáles debieran ser las salidas en este panorama complejo, difícil, por las acciones de los grupos armados, organizados, transnacionales, la delincuencia, el narcotráfico, que está desbordando cada vez a las autoridades locales? Bueno, aquí hay un tema y voy a referirme a mi propia experiencia. Yo duré 9 años de secretario de Seguridad de Bogotá. Recibimos una ciudad con una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era una ciudad con algo más de 15 homicidios diarios, pero no era solamente los problemas de violencia y delincuencia que teníamos en ese momento. Veníamos desde luego del país de luchar contra 2 carteles grandes, como el cartel de Medellín, el cartel de Cali, a nivel nacional, y a nivel de Bogotá, pues con un alto nivel de violencia, pero también de mucha inseguridad, y completamente una ciudad con mucho desorden. En materia de seguridad, solía suceder en ese momento, que los consejos de seguridad a los cuales asistían el comando de la 13ª Brigada, o sea, las fuerzas militares, el comandante de la Policía Metropolitana
de la Policía Nacional, que era el que era encargado de la seguridad de la ciudad desde el punto de vista de policía, la Fiscalía, el fiscal seccional, pero también estaba el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad DAS, y estaba la participación de la Procuraduría como un organismo de control. ¿Cuándo se reunía el Consejo de Seguridad en Bogotá en esa época? Cuando había problemas. Después de que había una matanza, después de que había un hecho grave, se reunía el Consejo de Seguridad. Y eso no funciona así. La verdad es que en el año 1995 con el alcalde tomamos la decisión de aplicar una norma, y es que los consejos de seguridad deben funcionar de manera mensual. Y a los consejos de seguridad no es una invitación, es una citación. Cuando yo llegué por primera vez al Consejo de Seguridad no estaban yendo los generales, sino estaban mandando coroneles, estaban mandando mayores, sin decir que esto no fueran importantes. No, es que el que debe ir es la cabeza. Entonces tomamos la decisión que el Consejo de Seguridad, en donde está establecido en la ley, la asistencia es obligatoria e indelegable. Tomamos la decisión que asistieran los generales, como lo dice la ley, asistiera el delegado del Consejo Superior de la Judicatura, manteniendo la independencia judicial, que son la gente que maneja a los jueces, que fuera el subdirector del DAS, del Departamento Administrativo de Seguridad, que estuviera el fiscal seccional y a veces el vicefiscal nacional en el Consejo de Seguridad. Y ese consejo comenzó a reunirse mensualmente, a trabajar en equipo. Y luego comenzamos a reunirnos cada 15 días y terminamos reuniéndonos todas las semanas, los martes, de 7 a 10 de la mañana. Y le hacíamos seguimiento. Y claro, ustedes dirán, eso era trabajo en equipo y estábamos obteniendo resultados. Yo recuerdo que en ese momento tenía un presupuesto de $10 millones anuales para el fortalecimiento de la seguridad en Bogotá. Comenzamos a entregar resultados y en 2 años estábamos ejecutando $77 millones para fortalecer seguridad y justicia. ¿Cómo lo hicimos? Cuando comenzamos a tener resultados, a bajar la violencia y que nos vieron trabajando de manera decidida, fui a hablar con el comité intergremial, en donde están las empresas, donde está el comercio, donde está la gente que tiene plata. Y aprobamos 2 impuestos para la seguridad. Ellos fueron, los gremios económicos fueron al consejo a que aprobaran los impuestos para la seguridad. La condición que yo tenía y que teníamos como administración con los gremios económicos y con la gente que nos apoyó para que esos impuestos salieran, es que cada 2 meses yo debía rendir cuentas al comité intergremial en qué me estaba gastando la plata. ¿Cuántos carros, cuántas motos, cuántos radios, cuántas instalaciones de policía? ¿Qué hacíamos para tener mejor fiscalía en la ciudad? Montamos 5 unidades de redacción de la fiscalía en Bogotá y efectivamente montamos y construimos la mejor cárcel que Bogotá tiene desde esa época y el país tiene desde esa época. Y pasamos de 10 millones de dólares a ejecutar 76 millones de dólares. Luego comenzaron a ejecutar 240.000 millones de pesos y la última vez que estuve como secretario estábamos ejecutando 550 millones de dólares. Si eso es lo que hay que hacer, gestión, trabajo en equipo, y lo digo desde la experiencia, yo no estoy hablando desde que me senté a leer, no, lo digo desde la experiencia. Recibimos una ciudad con una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando salí 9 años después, la entregamos en 23 homicidios por cada 100.000 habitantes y hoy la tasa es de 12. Los resultados se ven cuando uno trabaja en equipo. Los resultados, como decía Michel, cuando uno ejecuta la plata de manera transparente, se ven. Pero hay que hacer las cuentas públicas. Además, rendir cuentas. Y otro elemento, y con esto finalizo, Miguel, importantísimo en Bogotá, fue que el sector privado, empresas grandes, el diario más importante de Colombia como el diario El Tiempo y unas 2 universidades se unieron para hacer análisis sobre los temas de seguridad. Y ellos hacían análisis y nos pedían cuentas cada 2 y 3 meses. Había que ir a rendir cuentas al sector privado y a la gente que sabía sobre temas de seguridad.
La sociedad debe involucrarse no solamente en el pago de impuestos, y ahí toco la puerta de la academia, toco la puerta de los grupos de análisis, de los centros de pensamiento, para hacer análisis, proponer salidas y exigir resultados. Porque para eso está la sociedad. Nosotros somos servidores públicos, nosotros le servimos al público. Nosotros trabajamos, no colaboramos. A mí me molesta cuando una autoridad le dice a uno, yo te colaboro. No, a nosotros los servidores públicos no nos pagan por colaborar, nos pagan por trabajar y cumplir con nuestras funciones. Y la sociedad debe vigilar que uno cumpla con esas funciones. Y yo creo que ese es otro elemento importante que hay que tener en cuenta en la política pública, es cómo la sociedad organizada exige resultados, pero también propone salidas y también contribuye. Yo creo que eso hay que hacerlo. Doctora Michelle Maffei, con este entorno y las sugerencias que se han formulado, ¿cuáles cree usted que debieran ser las prioridades en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador y que está contaminada la región? Una de las prioridades más grandes es no politizar el combate contra el crimen organizado y las mafias, por ejemplo, internacionales que tenemos. Si tenemos a gobiernos que de verdad estuviesen buscando el bien de la ciudadanía y el bien del país, no importaría la afiliación ideológica como tal, porque cuando se habla en términos de seguridad como tal, es en base a que tiene resultados positivos y se descarta lo que no sirve, es decir, lo que no está dando resultados en positivo. Por ejemplo, un programa de prevención de criminalidad temprana o modificar los tiempos de ocio tienen resultados extremadamente positivos en minimizar la membresía de jóvenes dentro de pandillas. El hecho de que también se incremente el número de Policía Nacional. Eso también te genera buenas estadísticas y te puede minimizar también el crimen, generando como tal lo que se llama una disuasión del crimen, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que yo veo en materia del Ecuador? Yo creo que de urgencia, lamentablemente, tienen que depurar y no depurar superficialmente Policía Nacional. Policía Nacional es lamentablemente el talón de Aquiles para el combate contra el crimen organizado, y eso se ve, ¿por qué? Porque 1 de cada 10 policías nacionales en el Ecuador trabaja con el crimen organizado, y eso se lo puede ver también en la Oficina de Asuntos Interiores de Policía Nacional, donde hay policías nacionales que ya están siendo procesados por terrorismo o actividades criminales con grupos de delincuencia organizada, y siguen patrullando las calles. El hecho de que el 100% casi de Policía Nacional en Esmeraldas trabaja conjuntamente con el grupo de delincuencia organizada Los Globos. Entonces, eso es gravísimo. Si no se puede tumbar la institución y reconstruirla desde cero, vamos a tener un gran problema. Ahora, por otro lado, cuando se habla de un combate efectivo contra el crimen organizado, la amenaza del crimen organizado no solamente se lo ve en la arista militar, sino que está dentro de la arista política, social, económica, ambiental, tal cual como se puede ver en la minería ilícita que estamos teniendo en este momento. Pero, ¿qué es lo que yo recomiendo solamente a las instituciones del Estado? El hecho de que las instituciones claves, como por ejemplo el CIES, el Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas, Inmobiliarte, que es la que debería estar velando por todo el patrimonio ilícito y haciendo que el Estado pueda absorber de manera eficiente ese patrimonio ilícito, o generando, por ejemplo, ventas al público para que ese patrimonio pueda entrar como dinero de la ciudadanía cuando vendan eso en pujas, por ejemplo, que es lo que hace Paraguay. Pero deberían tener anualmente objetivos y al finalizar de ese año ver los resultados. Es decir, ¿pudieron lograr ese objetivo? Sí o no, qué se puede hacer, y que eso sea totalmente transparente. Nosotros no sabemos cuál es el objetivo del CIES en este momento, aparte de atosigar a la oposición política, por ejemplo. Porque el CIES debería saber, en efecto, si hay plantaciones de coca, sí o no, porque en teoría esa es inteligencia. Y otro gran ejemplo, me acuerdo que en el 2020 el DIN, la Dirección de Inteligencia Nacional de Colombia, fue a una capacitación del CIES como tal, y el DIN solía tener excelentes relaciones con la Mossad.
el Ecuador no tiene eso. O sea, el CIES del Ecuador no tiene eso, es un chiste. Y es por eso que el DIN pudo encontrar a muchísimos ecuatorianos que estaban prófugos de la ley en Colombia, porque evidentemente tienen mejor capacitación, mejor tecnología, pero es porque nosotros no hemos podido, se puede decir, ver más allá e innovar en la tecnología que tenemos de mano. Por otro lado, generar un movimiento no solamente de educación, sino un movimiento que también sea por recompensa económica o por algún tipo de recompensa, tener una cultura antimafia. Aquí en el Ecuador, si tú pones una demanda como tal a un acto de corrupción, en lugar de darte un plus o agradecerte por ser un buen ciudadano, la persona termina desempleado. O sea, aquí en el Ecuador no hay una cuestión como cómo podemos generar una cultura antimafia o anticrimen organizado. Ser criminal en el Ecuador sigue siendo altamente rentable. Y mientras no podamos cambiar eso, lo que va a suceder es exactamente lo que sucedió en México. México empieza la guerra contra las drogas en el 2006 con 30 cárteles aproximadamente. Termina la guerra contra las drogas con más de 360 cárteles. ¿Por qué? Porque la ciudadanía mexicana hasta hoy en día ve que ser un criminal es algo positivo. Y claro, si tú tienes una impunidad, la tasa de impunidad en homicidios en la región es el 95%, si tú sabes que hay un 95% de chance de que si tú eres un sicario y tienes dinero y tienes las conexiones políticas como económicas, no vas a ir a prisión, evidentemente es mucho más rentable ser un sicario a ser, no sé, un servidor público. Entonces, eso hasta que no se pueda cambiar a nivel de país como tal y hasta que no dejen los políticos de turno de posicionarse ideológicamente en qué es lo que sirve y no sirve en términos de combate contra el crimen organizado, que es totalmente diferente a un combate tradicional militar, por si acaso, no vamos a ver un cambio notorio y el Ecuador va a estar peor que México. Y vamos a seguir con una tasa de homicidios enorme y va a seguir incrementando, no va a haber nada que lo pare. Ojalá que esos señalamientos no lleguen al Ecuador. Yo quiero agradecer el aporte que han dado precisamente para asumir los desafíos para enfrentar el conflicto armado interno, enfrentar a los grupos transnacionales delincuenciales organizados del narcotráfico, la propia narcopolítica, y cuánto puede contribuir en algo el proyecto de ley para desarticular a las economías criminales. Y un hecho importante que ha sido señalado hoy, cómo enfrentar esta crisis que es regional con una respuesta regional de los países que hoy no están articulados penosamente, al menos en la región andina. Muchas gracias por el aporte al doctor Hugo Acero, experto colombiano en materia de seguridad, el coronel Fausto Cobo, exsecretario de Inteligencia Estratégica, y la doctora Michelle Maffei, experta en prevención de crimen organizado y docente universitaria. Muchas gracias. Muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. También a quienes nos han seguido a través de FM Ritmo y Barra Imbabura 103.5. Y a los miles de seguidores de Controversia en Escena, les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.